Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A nombre de la Red Universitaria de Gestión Cultural México, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del Seminario Virtual de Gestión Cultural en tiempos del COVID-19. Les saluda José Luis Mariscal Orozco y en esto... Ahí vamos, patrón. Usted dígame más bien. Órale, ya está. Moderador de esta sesión. Órale, para ponerme de acuerdo. A ver, vamos a ver, creo que se están escuchando los audios. Bien, ahí está. Este ejercicio académico y de difusión es generar un espacio de debate, intercambio de ideas y de socialización de preocupaciones y, por supuesto, de propuestas para observar, comprender y entender las condiciones que están generándose en el sector cultural a raíz de la pandemia que se ha generado por el COVID-19. Así que en esta ocasión, el tema que vamos a tratar tiene que ver con mirar y escuchar lo que pasa y se plantea en otros países hermanos de nuestra Latinoamérica. Por ello, agradecemos que estén con nosotros los panelistas que dialogarán en este panel que a continuación presentaré. De Colombia nos acompaña Clara Mónica Zapata. Ella es magíster en gestión cultural de Girona. Es especialista en comunitaria, especialista en administración, diseño e implementación de estrategias de política. Por Argentina, contamos con la participación de España. Es licenciado en Economía por la Universidad de Mendoza, en Argentina, y fue coordinador de Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura de Mendoza. Actualmente se desempeña en el área de Industrias Creativas del municipio de Godoy Cruz, en Mendoza, Argentina. Y nuestro tercer panelista viene de Chile, está en Chile, nos acompaña Roberto Guerra Beas, quien es gestor cultural con estudios de trabajo social, es fundador de la Escuela de Gestores y Animadores Culturales de Chile, cuenta con una amplia experiencia en el trabajo cultural y en la formación de gestores culturales en toda Latinoamérica. Cuenta en su haber con 6 publicaciones y es miembro fundador de la Latinoamericana de Gestión Cultural. En realidad se desempeña como consultor independiente desde la ciudad de Santiago de Chile. Antes de iniciar este diálogo, es importante recordarles que a aquellas personas que deseen una constancia de participación, es necesario que registren su asistencia de esta sesión, ya sea que participen en Zoom o en YouTube. El formulario de registro se encuentra ya disponible en el portal web de la red, que es .org. Les recuerdo también que habrá una sesión de preguntas y respuestas por los que ustedes podrán plantearles preguntas, comentarios a nuestros panelistas a través del chat, tanto de Zoom como de YouTube. En este momento hay un equipo de compañeras y compañeros de la red que están tomando nota y organizando sus participaciones, los cuales harán llegar a su servidor. Y bueno, pues terminando los avisos parroquiales, vamos a iniciar nuestra sesión. Propongo hacer para ello un acercamiento desde el contexto en que se da la pandemia. El año pasado observamos a lo largo y ancho de Latinoamérica una serie de movimientos sociales con diferentes, Ecuador, Chile, en Colombia, en Bolivia, Uruguay, Panamá, por mencionar algunos. Algunos medios y grupos hacían referencia a un cierto despertar latinoamericano que venía dando un rasgo
violencia, desigualdad social, narcotráfico, etc. ¿Cuál era la situación a Clara Mónica Zapata? Adelante. Clara. Creo que tenemos ahí un problemita. Bueno, en lo que solventamos eso, vamos a dar la palabra entonces a Sebastián Ladrón de Guevara. Adelante. Muy bien, ¿ahí me toman? Sí. Bien, vamos a dar unos segunditos para ver si se recibe bien el audio y la gente nos escucha bien. Si nos pueden responder a lo mejor por el chat, si están recibiendo bien el audio para poder comenzar. Sí, maestro Sebastián, se escucha bien su audio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los más de 300 participantes que están con nosotros en este momento. Quiero agradecer especialmente a la red de estas 9 universidades de México que están convocando este seminario virtual tan provechoso. Tuve la oportunidad de escuchar atentamente el primer video de los seminarios y fue realmente muy interesante. Y un agradecimiento especial a mi colega economista Marisa Reyes, economista también ella, mexicana, que fue quien me extendió la invitación. Así que, José Luis, si te parece, ¿quieres que comencemos ya con el primer planteo? Así es, por favor. Muy bien. Para ordenar un poquito la participación, porque cada uno de los ponentes tenemos 10 minutos, les cuento que voy a dividir esta primera parte en 2 brazos. Un primer brazo que vamos a tratar sobre lo que pasó ex ante la aparición de la pandemia en nuestros países, y un segundo brazo que vamos a abordar un poquito el presente. Les anticipo que soy parte de un equipo municipal de industrias creativas y cuando hable del brazo del presente voy a hacer referencia un poquito a las actividades que estamos nosotros desarrollando actualmente. Pero bueno, vayamos un poquito a qué pasaba antes de que la pandemia se hiciera presente en nuestros países. Creo que al principio nos vimos como nublados por lo que la pandemia podía traer y con el correr de los días hemos ido viendo sus consecuencias. Pero al principio todos hablábamos de la crisis sanitaria y creo que con el pasar también de los días, al menos hemos podido también vislumbrar que la crisis sanitaria lo que ha mostrado, lo que nos ha develado, es que hay una crisis cultural mayor en la cual se queda metida la cultura y toda esta realidad que nos está rodeando. Yo creo que la situación delicada que atraviesa el sector cultural y la gestión cultural que tendrá sus propuestas y sus soluciones, en realidad se ha visto profundizada, porque ya existía antes de la pandemia. Yo creo que una de las grandes verdades a las que nos hemos tenido que enfrentar todos es a la fragilidad en los modos de vida que todos teníamos y cómo eso tuvo que cambiar de una manera tan radical. Y siguiendo un poquito el panorama de qué pasaba antes, ¿sí? Yo quiero hacer también una reflexión respecto a cómo era el camino o qué señales tenía el camino del tránsito de la gestión cultural. Si nos retrotraemos a los inicios del actual siglo, creo que la visión que tenía la gestión cultural al abordar al sector como tal estaba muy vestida, muy teñida de una tendencia eurocentrista referida sobre todo a las bellas artes, y creo que afortunadamente a partir de la Convención de UNESCO 2005 y ante el nuevo modelo de la cultura y su diversidad, haciendo referencia a cómo la cultura podía favorecer
e incluso optimizar los procesos de desarrollo, la gestión cultural tuvo que reinventar, digamos, de alguna manera su hacer diario. Pero creo que acá tenemos que hacer una reflexión, tal vez un mea culpa de la gestión como parte de este gran ecosistema en el cual también están las instituciones públicas y las privadas, de que esta demostración del rol que tiene la cultura en este ámbito del desarrollo no ha sido absorbido plenamente por las instituciones. Y al no haber logrado todavía esto, creo que deja a la vista que por ahí el sector cultural, ante las medidas de urgencia que va tomando cada uno de los gobiernos, cada uno como puede y con los presupuestos que tiene, vemos que el sector de la cultura suele ser dejado como al final de las filas, ¿no? O al final de la cola. Por eso creo que en el análisis anterior hay una variable a considerar, que es qué tanto hemos hecho nosotros para afianzar el rol de la cultura de la mano del desarrollo, ¿sí? Si esa visión estuviese mucho más afincada, probablemente la situación hoy día sería un poquito distinta. Quiero compartirles un poquito de datos de mi país. No son muy alentadores, pero bueno, son los datos reales. Y hoy los organismos internacionales estiman que la caída del Producto Bruto Interno de Argentina va a ser cercana al 5.7%. ¿Qué significa eso para nosotros, para los que trabajamos en el sector de la cultura? Por lo menos en mi país, para que comprendan eso que acabo de compartir, aproximadamente esa disminución en el Producto Bruto de todo el país significa casi 6 presupuestos de nuestro Ministerio de Cultura argentino. O sea que son casi 6 años de presupuesto la estimación de la disminución de la producción total argentina. O sea que el problema realmente es considerable. Y por otro lado, ya para pasar rápido a la parte del presente, como les comenté al principio de estos dos brazos, mencionar también que cuando hablamos de políticas culturales, tenemos que empezar también a profundizar y hacer la distinción en si esas políticas culturales de las cuales o nos quejamos o nos hacemos cargo o saludamos positivamente, realmente son políticas culturales de los gobiernos o son políticas culturales de los estados. Y esa sutil diferencia, ¿sí? Cuando hablamos de políticas culturales de Estado, permiten que las intergestiones de gobierno no borren los resultados de políticas culturales o de gestiones culturales positivas. Por eso también creo que ese es otro punto en el que tenemos que participar más y encontrar también la dinámica para que cuando viene una gestión de gobierno diferente, pareciera que los esfuerzos no valieron tanto y vienen otros programas distintos y hay una nueva reacomodación y bueno, esa es un poco también nuestra dinámica latinoamericana. Ojalá podamos en los próximos años mejorar eso. Y yendo un poquito al presente, no sé, José Luis, cómo estamos con el tiempo, por favor vos avísame si ya estamos cerca o no. Y con respecto al presente, para poner un poquito de un diagnóstico positivo, sin dudas, el sector de la cultura ha sido tal vez el sostén anímico de la pandemia, y creo que esta revalorización también tiene que ayudar a esa descripción inicial que hice, ¿sí? Y reforzar esa potencia del sector cultural para los gobiernos. Y quiero comentarles un poquito de la cadena de valor del sector cultural, porque inmediatamente y de un día para otro, yo creo que se han incorporado variables que no sé realmente cómo va a terminar modificando al sector, pero imagínense que en la producción de cualquier servicio cultural o cualquier acción de cultura que ustedes realizan, y en las propias también, han aparecido variables como disminución del empleo, lo que implica menos producción cultural, lo que implica menos flujo de ingresos, lo que implica menos consumo en general para la economía. Pero a la vez, también siguen estando las obligaciones que son imparables. Me refiero a esos gastos fijos como los servicios de luz eléctrica o gastos de conectividad que tenemos que seguir
pagando o destinando o jerarquizando dentro de nuestros recursos. Si a eso le sumamos el aislamiento social, la forma de consumo ha cambiado notablemente. Todos lo vemos en las redes sociales y en nuestros días. Y si encima a esa cadena de valor le agregamos que las alternativas para generar dinero también disminuyen, creo que el panorama descrito es muy particular. Creo que todos debemos estar igual de sorprendidos. No, cuando festejamos el Año Nuevo, nadie creo que pensaba que esto podía pasar. Pero bueno, acá estamos en el baile y hay que bailar, ¿no? También les quiero compartir un dato para que puedan seguir de cerca. Es una cuenta de Twitter, ¿sí?, de un centro de investigación independiente que le da recomendaciones de políticas culturales y de industrias creativas al gobierno de Gran Bretaña. Creo que el usuario, si mal no lo recuerdo, después lo compartimos tranquilamente, es @CreativePEC, P-E-C. ¿Por qué es interesante, o por qué me pareció interesante compartirles ese dato? Porque en este momento está haciendo una investigación de consumos culturales, aproximadamente con 10.000 personas durante 6 semanas, y se están obteniendo resultados de qué está pasando o cómo está siendo el consumo en este contexto. Así que los invito a que lo visiten. Y ya para terminar, creo que me deben quedar 1 o 2 minutitos de la primera parte. Voy a intentar compartir en pantalla algunas de las acciones que estamos desarrollando en este momento, y con esto ya terminaría el brazo del presente en este análisis, para mostrarle qué se puede hacer desde un área municipal o qué intentamos hacer nosotros. Porque creo que también es interesante mencionar que en muchos países de Latinoamérica las acciones generales respecto al sector cultural han tenido que ver con plataformas bastante genéricas de contenidos que han tenido básicamente 2 objetivos. Uno, el quedarse en casa, ¿sí?, y apuntalar esa idea para esta cuarentena. Y en otro lugar, para que el artista estuviese próximo a los ciudadanos, pero es una medida más institucional que de real ayuda, desde mi punto de vista, para las necesidades que está teniendo el sector. Pero creo que está bueno mencionarlo porque ha sido una de las medidas más genéricas. Y por otro lado también, creo que está bueno mencionar que recién ahora, en forma tardía, pero bueno, más vale tarde que nunca, al menos en Argentina, están habiendo acciones mucho más específicas para determinados sectores culturales. Ahora sí voy a intentar compartirles, espero que esto nos funcione, y les voy a ir hablando un poquito de eso. Por favor, ahí en el chat me dicen si ustedes pueden verlo. Es una breve presentación. A ver si puedo mostrarlo. Me aguardan un momentito. A ver si logro hacer la presentación. Les preparé una serie de... Ahora sí. Una serie de flyers o de capturas de alguna de esas acciones. Las comento brevemente. Ustedes, por favor, respóndanme si las pueden ver bien en la pantalla, como para saber que las están observando. Roberto, ¿se está viendo en la pantalla? Fíjense, estas son algunas de las acciones que estamos haciendo desde Godecruz. Una de las acciones de acercamiento, gracias. Una de las acciones de acercamiento es la realización de un mapeo para todos los creativos del municipio, porque hace 4 meses que estamos trabajando en ese municipio y no teníamos datos, así que estamos aprovechando este momento también para acercarnos de esa manera, saber cuáles son sus necesidades. Con el sector de las artes plásticas hemos creado una muestra virtual donde damos los datos de las galerías, de estos emprendedores visuales, y favorecemos también compras de sus obras. Estamos realizando una serie de conversatorios como el que, no sé si alcanzaron a ver al principio. Creo que estas herramientas sí son más directas a necesidades, trabajamos el tema de marcas y el tema de la asociatividad con otras regiones. Este proyecto está hecho con Aguascalientes, México, con el Bolivia Lab de Bolivia, obviamente, y también con Brasil. También tenemos un mercado creativo. No se están viendo, dice todo el mundo, yo tampoco, te paso el dato. Ah, bueno.
Es para que comenten un poco. Bueno, no se está viendo. Igual ya se acabó el tiempo. Muy bien. Bueno, son acciones que les estaba comentando que estamos desarrollando, que creo que por lo menos tienen una intencionalidad diferente en cuanto a la proximidad, porque están orientadas sobre todo a los emprendedores y a los gestores culturales. Acabo de presentar un poquito el pensamiento de lo que sucedía antes de que ocurriese la pandemia, un poquito de mi opinión respecto del presente. Así que bueno, espero que haya podido ser claro por lo menos en esta primera presentación. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Ahora damos la palabra a Roberto Guerra. Hola, ¿sí se escucha? ¿Alguien me dice si se escucha para comenzar? Sí, se escucha. Adelante. Perfecto. Hola a todos los que están escuchando. Gracias por la invitación a la red, a José Luis en particular. Y bueno, desde Chile un gran saludo a todos, esperando que estén bien dentro de lo que se puede. Respecto al primer tema, bueno, estuve haciendo la tarea, ¿no? Y pese a que estábamos desarrollando un montón de acciones acá, quise también aportar algunos elementos. Lo primero es que decir que el caso o la situación de la pandemia, el impacto de la pandemia pilla o encuentra a Chile en un momento muy particular. Y en ese sentido, me atrevería a decir que es una situación especial la que estamos acá pasando. Ya se decía al momento de la presentación, nosotros nos encontramos, o esta pandemia vino a marcar una pausa del estallido social, que inició el 18 de octubre pasado, con las manifestaciones de masa más grandes de las últimas décadas, yo me atrevería a decir de la historia contemporánea del país, y el saldo de una profunda crisis institucional que dejó cerca de 40 muertos, más de 400 personas con trauma ocular, con pérdida total de la visión, porque se le disparaba a los ojos, más de 15.000 detenidos, cerca de 4.000 heridos. Por supuesto que una profunda crisis también, o ya despuntada económica, con afectaciones muy relevantes al ámbito del turismo, de la gastronomía, y por cierto al de la cultura. Dos hechos muy particulares afectaron al sector, junto con estos de carácter general, el incendio provocado por la policía, por carabineros, yo estuve ese día ahí, o sea, estoy contando también como testigo de aquello, del Centro Cultural, del Centro Arte Alameda, y posteriormente, más adelante, ya en otro hecho, del Museo Violeta Parra. Digo esto porque no es posible entender, me parece a mí, el impacto de la pandemia, del coronavirus en el sector de la cultura sin mencionar estos antecedentes. Vino después, por supuesto, aparejado con lo anterior, el decreto de estado de excepción constitucional, que significó la restricción de las libertades públicas, el cierre de distintos espacios, prohibiciones de circulación, el toque de queda, que también tuvo un impacto durísimo en el ámbito del espectáculo en particular, generando, digamos, el escenario que ya con la pandemia hemos podido apreciar. Lo que tenemos hoy día es más o menos similar a lo que uno aprecia se está viviendo en el continente. Tenemos acá hoy día la región metropolitana de Santiago, 56 municipios, casi el 80% está en cuarentena obligatoria, justamente a partir de pasado mañana. Estamos con toque de queda. Y por supuesto, una paralización casi completa, yo diría completa, más bien del ámbito de la cultura, en lo que respecta a espectáculos, respecta a actividades presenciales, una crisis tremenda. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? Quisiera aportar dos datos en general. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio impulsó una encuesta en línea, en la cual participaron 15.000 y fracción de personas, 87% personas naturales o físicas y el 13% agrupaciones. ¿Qué es lo que dicen? Les quiero compartir un par de datos a propósito de ilustrar. El 85% de las personas trabajan de forma independiente, el 10% con contrato, lo habitual, un sector muy precarizado. El 78% de los que han respondido a esta encuesta señalaron que su problema principal en relación a la pandemia es la postergación de actividades, la disminución de ingresos y la cancelación de actividades previamente acordadas. Un 40% señaló que no cuenta con otras fuentes de ingresos distintas a las del sector de la cultura, que un 24% ya está buscando soluciones fuera del sector, y un 15%, dentro del sector quiero decir, y un 15% fuera de él,
Un 72% de las personas manifiesta que su situación es mala o muy mala, y un 74% a nivel de las organizaciones. Todo esto en el marco de una tasa general de desempleo que ya se inclina por los 2 dígitos, la más alta de los últimos años. Formalmente se ha dicho que es del 10%. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Yo quisiera rematar en este grueso diagnóstico, así muy apretadito por efectos del tiempo. Yo diría 2 fenómenos. Uno, la respuesta del Estado en general respecto a algunas medidas que han supuesto un plan de apoyo a los sectores más afectados por la pandemia en general, bastante grande en su volumen, pero absolutamente insuficiente, por supuesto, respecto de las necesidades existentes. Y dentro de él, yo diría la tardía respuesta del Ministerio de Cultura, que a diferencia de otros de la región, en particular me llama mucho la atención en positivo lo que ha venido pasando con la actitud, ¿no? La actitud de lo que uno observa de la ministra de Cultura de Colombia, con sus comparecencias públicas, lo que se ve que está haciendo en Argentina, con salir con convocatorias de distinto tipo. Acá se impulsó un plan de aproximadamente 18 millones de dólares, 15.000 millones de pesos chilenos, que ya se ha conocido en estos días más o menos cómo operar, básicamente en torno de 4 grandes líneas de acción, que están vinculadas con el apoyo a instituciones culturales, que tienen espacios físicos, la adquisición de contenidos culturales, el fomento de la creación, producción y comercialización, fundamentalmente en el modo digital, por cierto, y un cuarto ámbito vinculado a la formación. Esto, por supuesto, que ha sido muy cuestionado precisamente por ser un anuncio unilateral en un primer momento, con muy escaso diálogo. Estoy señalando lo bueno, pero también lo complejo que ha tenido, y muy enfocado precisamente a algunos sectores. Ya se advierte una primera problemática en este intento de solución, de intervenir, de colaborar con el sector, de esta fragmentación con la cual se aborda el sector cultural, más vinculado en beneficiar a aquellos relacionados con la industria, lo más vinculado a las economías creativas, y dejando de lado sin voz y también sin cobertura a otros sectores que no están contenidos en estos espacios. Ahí tenemos una problemática. Dentro de las cosas positivas también, que está muy vinculado con cómo entramos a este escenario, yo diría que son formas comunitaristas que están en desarrollo, que están, yo diría, en la memoria histórica del pueblo chileno, de nuestros pueblos, también uno lo aprecia que está pasando en otros lugares, tanto de iniciativas de carácter solidario que están relacionadas con el apoyo a personas, a sectores que están enfrentando en condición, yo diría, muy desmejorada respecto de otras, la pandemia, migrantes, personas en situación de calle, las personas que ya estaban bajo la línea de la pobreza en general, ayudas mutuas. Veo con mucho entusiasmo y participo de algunas iniciativas de nuevas asociatividades. Hoy día la gente se está juntando dentro de las posibilidades que hay, y yo diría son respuestas desde la sociedad civil que han ido mostrando también camino de mostrar que pese al no encontrarse, existen estas otras posibilidades. Resumiendo, en virtud del tiempo, una situación tremendamente compleja, con un sector cultural, yo diría, profundamente afectado ya desde antes, con espacios cerrados, con posibilidades tanto de financiamiento limitadas. Quiero aportar un dato, como es en general en Latinoamérica, los fondos concursables a los cuales se puede aplicar convocatoria, acá se han visto en general suprimidos, postergados, y uno en particular que son fondos que están adscritos a los gobiernos regionales, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que establece que los gobiernos de cada región pueden destinar hasta el 2% de su presupuesto para proyectos en cultura, o se han suprimido o han visto reducido considerablemente su monto y operatividad. Han estado vinculados esos fondos a la emergencia. Por supuesto que lo cultural no aparece como una de las prioridades. Entonces, bueno, despuntan muchas posibilidades, muchas iniciativas allí que están en desarrollo, y yo diría que tienen como elemento en común una enorme necesidad de participación del sector cultural, que se ha hecho patente con distintas manifestaciones públicas, de pronunciamientos, de cartas, las organizaciones culturales comunitarias, por solo poner una iniciativa,
en carta dirigida a la ministra de Cultura, planteamos justamente la necesidad de mirar en su integralidad el sector cultural, sobre todo para ayuda a aquellos sectores que están absolutamente desfavorecidos. Yo lo dejaría por ahí. Bien, muchas gracias. Lamentablemente hemos tenido problemas con la conexión con Clara Mónica. Ahorita estamos justo viendo la posibilidad de volver a hacer esa conexión. Esperemos que se pueda hacer en el transcurso del panel. Igual podemos ir avanzando en los planteamientos. Y la segunda parte tiene que ver con estas disposiciones gubernamentales de confinamiento de la población, y las medidas de distanciamiento social han impactado directamente a una buena parte del sector cultural, y aún no sabemos con exactitud cuándo se va a regularizar esa normalidad, si es que podríamos definirla de esa manera, ¿no? Ante esta situación, la pregunta que seguiría es: ¿qué nuevos problemas se enfrentarán en el ámbito cultural y qué propuestas se pueden vislumbrar para su atención? Damos la palabra a Sebastián. Gracias, muchas gracias, José Luis. Bueno, abordando la segunda parte de lo que nos proponían en este conversatorio, y hablando un poquito de una situación que tiene mucha incertidumbre, naturalmente. Decía Jorge Luis Borges, uno de nuestros literatos principales de Argentina, que por ahí el razonamiento de pensar que no es qué es lo que va a pasar, ¿sí? O lo que va a suceder o lo que va a acontecer, sino qué es lo que vamos a hacer ante esa situación, puede marcar nuestra proactividad en ese sentido, ¿sí? Y para eso, hace menos de una semana, nosotros realizamos desde el área de Industrias Creativas un conversatorio también en vivo con otros ponentes. Estuvo Ernesto Piedras de México, Ana Carla Fonseca de Brasil, y también Belén Díaz de España, y les propuse al final del conversatorio pensar en que esta llegada a esa nueva normalidad desconocida, figurativamente, que pensáramos que teníamos un pasaporte nuevo, y que ese pasaporte iba a tener que tener algunos sellos, ¿sí? Y los invito a ustedes a ir pensando qué otros sellos más puede llegar a tener para que ese pase migratorio nos permita desembarcar lo mejor posible. Y quiero hacer también una breve comparación entre México y Mendoza, porque ambas, bueno, el país de México y Mendoza como provincia argentina, son regiones sísmicas. Bueno, Chile también. Así que justo estamos 3 lugares que hemos sido encontrados y sorprendidos por otro tipo de pandemias, entre comillas, ¿no? Y nosotros como habitantes de lugares sísmicos, tenemos por ahí la cultura de saber cómo enfrentar esos efectos fortuitos, ¿sí? Y tener como unos kits, digamos, de prevención ante esas situaciones. Pues ante este tipo de pandemias que nos ha sorprendido, creo que no hemos estado muy bien preparados realmente. Y bien, y pasando a las conclusiones y pensando en estos sellos, ¿sí? Que les estoy proponiendo, yo les voy a mencionar algunos sellos que los voy a dividir también en 2 grupos, como hice en la primera parte. Unos sellos personales, orientados especialmente a los gestores culturales, a los emprendedores creativos y también a los protagonistas invisibles que tiene nuestro sector, que son los que generalmente están en el detrás de escena para todos los sectores. Y algunos de esos sellos, voy a mencionar a lo mejor 4 o 5, creo que podrían ser. Y hablo en un potencial, ¿no? Creo que uno de los elementos principales debe dirigirse a la exploración y al reperfilamiento de lo digital. ¿Por qué hablo de exploración y de reperfilamiento?
porque creo que uno de los elementos que en este momento son tan necesarios y que están en nuestra función de producción y no se van a ir nunca más, que creo que es el aspecto digital, no ha tenido por ahí desde el sector cultural una fuerte incidencia como insumo, ¿sí? En nuestros servicios o en nuestras producciones. Y el reperfilamiento, cuando hablo del reperfilamiento, por ahí creo que en términos generales para nosotros la tecnología estaba abocada a medios de comunicación y por ahí no tanto en algunos sectores de las industrias creativas, pero en este caso se transforma en un insumo y creo que nuestras futuras producciones, nuestros futuros servicios, sí o sí van a tener que estar de la mano de este nuevo enfoque digital. Otro de los sellos, y esto creo que también es una visión bastante particular que tengo de la gestión cultural, es que me parece que falta más especialización. Yo les pido que hagamos el ejercicio de pensar la gestión cultural como otra usina de servicios, ¿sí? Obviamente no vamos a indagar ahora en cuáles son las particularidades de la gestión cultural, porque todos las deben saber y muy bien. Pero si lo pensamos de esa manera, creo que tendríamos más incidencia si buscáramos o fuésemos gestores culturales de áreas específicas, ¿sí? Así como en la medicina existen ramas específicas, pero todos son médicos, en la gestión cultural todos somos gestores culturales, pero algunos debemos buscar esa profundización o ese ejercicio de especificarnos en una rama, ¿sí? Creo que eso también le va a dar mucha más potencia y va a brindar más resultados. Por otro lado, también robustecer, este creo que sería un sello muy importante, el trabajo colaborativo que se hace, que yo sé que se hace y bastante, pero por ejemplo nosotros en este momento hemos lanzado un concurso de cine en casa para poder realizar con los dispositivos móviles con los que contamos dentro de nuestras casas. Y lo hemos hecho gracias a que trabajamos en red con Bolivia, con México y con Brasil. Eso ha permitido abrir este concurso para poder favorecer el desarrollo, ya estamos hablando de desarrollo de actividades post pandemia. Y creo que por ahí otro de los sellos, que Rafael también mencionó un poquito esa realidad, tiene que ver con algo que es muy común en todo el sector cultural y corresponde a la fragilidad o a la debilidad que tenemos como sector en cuanto a la informalidad. Creo que no hay mecanismos claros que nos incorpore como un sector. Casi, por lo menos en Argentina, muchos de los protagonistas están asociados y eso les permite facturar, pero ellos no son autónomos, no son monotributistas. Por lo tanto, cuando el Estado ante estas situaciones de pandemia trata de bajar ayuda económica directa, hay muchos que están desamparados en esa situación. Entonces creo que ese sería otro de los sellos. Y después, para terminar esta pregunta o esta proposición que nos acercan, quisiera hablar de los sellos del pasaporte, pero más institucionales. Y vuelvo un poquito a lo que mencioné al principio. Creo que en ese sello las instituciones públicas y en colaboración también con lo público y lo privado, se debe priorizar el rol de la cultura como eje de desarrollo, ¿sí? Otro de los sellos institucionales que tienen que darse es la rediscusión presupuestaria, pero no solamente en la parte material, en la parte de cuantía de los presupuestos, sino en cómo se van a redirigir esos fondos ante esta situación. Y creo que acá hay que dividir el espacio en dos universos. Uno de estabilización, en la cual todos los emprendimientos o los protagonistas de la gestión cultural deben de volver a estabilizarse, ¿sí? Y fondos tienen que recurrir a esa función, y luego una de reproducción o relanzamiento, ¿sí? Por eso digo que habría que rediscutir cómo trabajar el resto del año y el año que viene las partidas presupuestarias que corresponden a cultura en los ámbitos públicos. Después también les sugiero, probablemente algunos ya lo hayan leído, y deben conocer también a un gran promotor del mundo o del universo de la gestión cultural, que es el catalán Lluís Bonet, y en su blog hace una semana aproximadamente ha escrito un paper muy interesante respecto a qué hacer con las políticas culturales. Obviamente la urgencia
nos trae inmediatamente al corto plazo, pero enlazándolo con el sello anterior, creo que es interesante que puedan acceder a esa lectura, pueden buscar su blog en internet o también en sus redes sociales por Facebook, se los recomiendo. Y por otro lado, también creo que uno de los elementos que marcó el desarrollo de la cultura como un motor que aporta o que diversifica las matrices productivas es el trabajo comunitario y en los territorios. Esa proximidad que a lo mejor nosotros estamos viviendo en nuestras propias casas, con nuestras propias familias, y nos estamos reconectando tal vez con símbolos muy, muy íntimos, que por ahí nuestro modo anterior de vida había dejado un poco de lado por muchas excusas, por tiempo, por búsqueda de recursos. Creo que estamos en este momento en una situación donde realmente estamos casi quirúrgicamente estudiando qué es necesario y qué era inútil, ¿sí? Y en ese discernimiento también creo que nos estamos encontrando con una proximidad en nuestras casas, con nuestros seres queridos, muy especial que tal vez antes de la pandemia no existía. Y si esto lo extrapolamos a la realidad de la gestión cultural, creo que esa nueva estructura basada en esos nuevos valores nos tiene que vincular mucho más con los territorios, que es donde realmente se puede impactar y desde donde las plataformas sí se pueden crear. Por eso creo que, para dejar así como idea final, este reencuentro que estamos teniendo con nuestros propios valores permiten que lo positivo dentro de este universo un poco gris que nos ofrece la pandemia nos permite reubicarnos de una manera distinta. Yo compartí humildemente mis sellos para ese pasaporte de arribo. Creo que esto se puede enriquecer muchísimo con los aportes de todos ustedes, y ojalá se pueda retroalimentar alguna de las opiniones que están vertiendo para poder tener un poquito de diálogo antes de que termine el conversatorio. Muchas gracias y espero haber ocupado el tiempo óptimamente y que se haya podido escuchar, que hayamos superado por ahí los errores o las deficiencias tecnológicas. Y en lo personal y en nombre de Industrias Creativas de Godoy Cruz, de la provincia de Mendoza, Argentina, es un placer compartir este momento con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Justo a tiempo, iba apenas a avisarte. Ok, ahora damos la palabra a Roberto Guerra. Sí, muchas gracias. Respecto del segundo tema que se nos propone en relación a recuperar la normalidad, creo que hay un primer tema, ¿no?, de discutir. Aquí lo empezamos a discutir justamente antes, a propósito del estallido social, de que esa normalidad a la que se nos estaba invitando es justamente la causante del problema. Por suerte ese es un debate que ya está en curso acá y no queremos volver a esa normalidad. Respecto de esto, bueno, yo intentaba en la tarde, cuando preparaba esta participación, decía que nos enfrentamos a nuevos y viejos problemas, ¿no? Nuevos y viejos problemas. Yo diría entre los primeros, quizás uno de los más difíciles, aprender a gestionar el enorme volumen de incertidumbre que tenemos hoy por hoy. Que nos sobrepasa la enorme cantidad de información, los temores que tenemos, las dificultades que estamos teniendo en el día a día, el llegar a fin de mes, comillas, como se dice, desde la subsistencia y la propia vida de la nuestra y de las personas que queremos. Ahí creo que tenemos un desafío como ciudadanos, como especie. También me llama la atención esto de la hiperconectividad. Hoy día estamos en cómo estamos, precisamente dado por la situación que estamos viviendo, tenemos al alcance esta herramienta, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que quizás aprender a desconectarnos un poco. Esto que le criticamos tanto a los niños o adolescentes de que nos sueltan el aparato, hoy día estamos absolutamente vinculados, dependientes de eso. Vamos a tener que hacer un ejercicio de desconexión progresiva que permita recuperar los niveles de comunicación presenciales que no los reemplazan en absoluto, me parece a mí, estas formas que si bien es cierto acercan, pero también nos alejan de los que están cerca.
En lo más concreto, ya bajando y pensando en perspectiva, tenemos acá un enorme problema relacionado con la seguridad social. El tremendo impacto que ha tenido la pandemia en el caso nuestro en particular, me imagino que en los otros países también, en los fondos de pensión, los ahorros para la vejez, en la cobertura de salud, en todo lo que tiene que ver con lo que viene, ¿no? Ahí tenemos una tremenda problemática. Y muy especialmente en un sector que se caracteriza, o históricamente, desafortunadamente, por una precariedad, por una falta de formalidad. Ya decíamos algunos datos recién, o sea, tener un contrato en cultura en nuestros países, en Sudamérica, es absolutamente algo fuera de lo común. Nos hemos ido acostumbrando a formas autogestivas que también tienen mucho de precarización. El Estado a veces tampoco ayuda mucho a que eso se pueda. Y habilito mi cámara. Se genera allí una situación Sí, ya. compleja. Entonces, eso en un primer momento. Y respecto de lo segundo, de posibilidades, de posibles líneas de acción, ¿no? De por dónde podría cursar todo esto, yo me atrevería a decir que al menos cuatro ideas que quisiera compartir con ustedes. Enfrentar o aquello que esta situación ha puesto de manifiesto. La pandemia, dentro de todo, también ha puesto muy de manifiesto la fragilidad, la precariedad que tiene todavía nuestra institucionalidad cultural en el continente, en particular, que es lo que tenemos más cercano, y también la fragmentación que tiene el sector cultural. Yo hacía mención a las ayudas que acá están en desarrollo por estos días, se han podido conocer en detalle. Quien quiera hacerles el seguimiento los puede ver en culturas.gov.cl, la página del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Interesante, se han ido documentando estas ayudas al sector. Y cuando digo fragmentación, es también la necesidad que tenemos de mirar al sector en su diversidad y amplitud. Y terminar de entender de que no todo es industria, no todo es producto, de que hay sectores que están mucho más allá de eso. Y cuando se mira así de la manera que caracterizada recién, efectivamente hay sectores que no son considerados. Y vamos generando y vamos fortaleciendo esta idea, ya la hemos dicho en algunas publicaciones, la hemos discutido, la hemos argumentado, del pariente pobre en las políticas culturales. No pueden seguir habiendo parientes pobres dentro de las políticas culturales. No podemos seguir teniendo parientes pobres dentro del sector cultural. Asumir la diversidad, asumir la riqueza, justamente es eso. Asumir que es multicolor, que tiene una enorme gama de actores que le dan vida. Eso me parece que es un primer ejercicio y es también hacia adentro, hacia el propio sector cultural, que es un proceso de reconocimiento entre nosotros mismos. Consecuente con eso, también me parece que los desafíos que también ha dejado al desnudo esta situación es la necesidad de fortalecer los procesos yo diría por un lado, de profesionalización, de organización, de asociatividad del sector cultural. Hay mucha fragilidad que tiene que ver con el propio sector cultural, ¿no? La informalidad, la ausencia de modelos de gestión, la ausencia de planificación. En estos días que surgen el tema de las ayudas, uno se topa con colegas de distintos países con los cuales está en diálogo y la verdad es que lo que está adelante es la necesidad, no está ni el proyecto institucional, ni hay la evidencia sistematizada. Ahí tenemos una tremenda necesidad de avanzar. Tercero, el tema de la participación, que es un pendiente. La participación en su amplia gama, ¿no? Una participación temprana, de calidad, que favorezca el empoderamiento, que favorezca la incidencia, que permita efectivamente tomar partido en los asuntos de la gestión pública. Esto tiene que ver con todo lo que ha venido pasando, y en particular en Chile, si hay un reclamo que tras el 18 de octubre del estallido social ha liderado la demanda nacional, es el de participar, el querer ser protagonista, ¿no? El que se acabó la normalidad que se dio precisamente por tal, y el derecho a participar. Y yo diría que en cultura eso es perfectamente aplicable, porque aplica, precisamente por eso, porque está esa necesidad. Resumiendo, como cuarto elemento, yo diría el de las políticas culturales. Tenemos que pensarla, un desafío permanente de repensarla, de mirarlas en su integralidad, de relevar el territorio. Se hacía mención recién al territorio.
Y yo diría terminar de convencerse que el territorio no es una entelequia, no es un asunto abstracto, es un lugar donde viven, conviven personas, donde se expresan los patrimonios, donde tienen lugar lo que hacemos, y no es solamente un espacio donde se emplaza la acción cultural. A propósito de mirar en su diversidad, allí también hay agentes culturales, no son solamente públicos, no son solamente pasivos receptores de lo que hacemos. Políticas culturales, yo diría, de nuevo tipo, que sean dinámicas, que efectivamente se piensen con el conjunto de actores, que sean multicolor, que permitan tener amplios márgenes de flexibilidad para poder hacer frente a las contingencias. Termino todo esto, me parece que, porque es una expresión de deseos, de ideas, de ciertas demandas, tiene también que tener aterrizaje. Yo me imagino, no sueño con eso, no renuncio a los sueños, por cierto, con un gran plan, ¿no? Un gran plan de acción integral, creativo, por supuesto que multisectorial. Enfrentar todos estos problemas no los va a resolver solo el sector de la cultura. Cuando estamos hablando de la previsión social, cuando estamos hablando del empleo, cuando estamos hablando de la salud, estamos interpelando a otros sectores que tienen o debieran tener algo que decir. Entonces allí también necesitamos esa intersectorialidad y también, por supuesto, que en el ámbito del propio sector de la cultura. Enfrentar aquello de esa manera creo que debiera permitirnos generar mejores condiciones. Y por supuesto también dentro de ciertos principios, y termino, que acá hemos intentado también ponerlos en el debate, a propósito de la diversidad, también de verlo en su amplitud, ¿no? Respecto de la... ay, se me fue el concepto. De la equidad, de abordar el tema de la equidad. Tanto en lo que respecta a la participación, no pueden haber sectores postergados, como así también en las ayudas, tampoco los pueden haber. Hay una tremenda oportunidad, no soy un fan de ver oportunidad en todo, cuando la situación está bastante nublada en el horizonte, pero efectivamente acá creo que la hay, porque está a la vista la reacción de la especie, ¿no? Respecto a esta necesidad de subsistencia, de sobrevivir, de las formas de ayuda solidaria, del intercambio, de las redes que se han ido generando. Creo que ese ejercicio tenemos que llevarlo a otro plano, a otro nivel, y que permita salir de esto fortalecido. De seguro van a haber proyectos que no van a lograr sobrevivir, de seguro vamos a tener que acostumbrarnos a un sector con nuevos actores, vamos a convivir con un sector cultural con nuevas grupalidades, y vamos a tener que aprender a construir un sector que efectivamente contenga al conjunto de grupalidades que le dan vida y que ojalá nos permita recrearlo, ¿no? Para enfrentar lo que viene. Muchas gracias, Roberto. Bueno, por fin pudimos hacer la conexión con Clara Mónica, lo cual nos, nos da mucha felicidad. Ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor y por más que uno le reza a Santa Tecla, a veces no funciona. Pero bueno, ahora por fin sí. Pues damos la palabra a Clara Mónica. Cabe aclarar que esas preguntas que se hicieron al aire, ellos ya las tenían, entonces ella puede ahora articular las respuestas de las dos como para hacer esa exposición. Adelante. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Bueno, quiero darles las gracias a la red Universitaria de Gestión Cultural de México, obviamente a mi colega y amiga Marisa Reyes, sin duda pues al profesor Eduardo Nibón y a ti en particular y a los panelistas invitados por darnos esta oportunidad de entrar en este diálogo. Digo yo hoy el diálogo de la igualdad, ¿no? Porque lo que hizo la pandemia y el COVID-19 fue ponernos en términos de igualdad a todos, y creo que es el punto más importante que yo creería habríamos de capitalizar hoy. Primero, sobre la pregunta de cómo está o estuvo el sector cultural en este proceso de la pandemia, yo diría que este fue el momento de notar la fragilidad. Es un sector que sin duda venía frágil, y cuando acontece un asunto como esto tan complejo, pues se denota esa fragilidad. Y se denota la fragilidad precisamente en las estructuras de lo que significan nuestros modelos de gestión cultural.
Yo en este sentido quiero llamar necesariamente la atención porque creo que en todo este eje latinoamericano, centroamericano y con ustedes en esta conexión importante con el norte, hemos estado desarrollando una cantidad de procesos muy importantes, muy atentos, digamos, como a la acción y a los procesos, pero yo diría que un poco distantes de realmente conectar nuestra responsabilidad en términos de lo político. Y hablo de lo político como el concepto macro, como el concepto que integra necesariamente un ecosistema de relaciones de las instituciones del Estado, de las organizaciones privadas, productivas y obviamente del sector cultural. Y también quiero un poco llamar la atención frente al tema del sector cultural. Lo voy a poner entre comillas, porque yo incluso ahora, en este momento de estar denotada, es que estoy pensando si realmente somos sector, si nos hemos constituido realmente como un sector fuerte, musculoso y a su vez sostenible. Porque realmente el factor que hoy nos tiene, digamos, en este diálogo es, hagamos esa revisión del ex antes, que ha pasado precisamente en este proceso de la cultura y de las articulaciones que de alguna manera también ya la han tocado mis colegas, de los temas, de los temas constitucionales, de los temas de derechos, de todos estos contextos de que precisamente la cultura es sin duda, la gestión y la cultura son el alma del cuerpo, de todos nuestros procesos, de nuestras acciones, y ese vínculo con las organizaciones que sustentan ese concepto de mediación. Entonces, hoy, cuando acontece un asunto como este en Colombia, y sé que está pasando en el resto del mundo, y aquí ni siquiera estamos hablando de países desarrollados, de países menos o más desarrollados, sino en general, un sector cultura que no tiene las estructuras necesarias para precisamente avanzar. No tiene las estructuras que cualquier modelo natural de desarrollo debería tener de reservas para poder precisamente enfrentar toda esta confrontación y esta dificultad. Porque de alguna manera volvemos a la mirada de ese trabajo que hemos venido haciendo, muy asociado a conceptos que son complejos en la forma como los voy a plantear, pero que creo que es la realidad y es lo efímero. Hemos estado muy ligados a estructuras efímeras, a resolver el día a día, a estar acotando procesos que yo llamaría, si me lo entienden, como en la menuda. Nosotros decimos aquí gastarse la menuda, y es cuando uno está trabajando con presupuestos mínimos, con realmente con acciones muy superficiales, no digo en términos de los contextos creativos, porque ahí está la riqueza, como se acaba de plantear, ahí está la vitalidad que nos pone precisamente como la fuerza y ser portadores de ese gran capital simbólico, pero estructuralmente somos débiles. Entonces, hoy, ¿qué ha pasado en Colombia? Ha pasado un poco lo mismo. Las pequeñas y medianas organizaciones culturales no tienen de qué vivir porque no hay flujo de caja, no hay eventos, no hay convocatorias, no hay financiación. Y obviamente el sector público, digamos, las entidades públicas, nuestros ministerios, yo habré de reconocer que se han hecho esfuerzos y se están buscando alternativas, pero definitivamente no da para tanto. O sea, no hay cama para tanta gente, como dice la canción, porque los presupuestos siempre son pequeños y hemos estado precisamente abocados a unos ciclos y a unos periodos de gobierno donde trabajamos en un entorno de convocatorias, los estímulos, pero que siempre son pocos. Creo que esto está pasando y pasa en todos los países. Los estímulos siempre son pocos, son pequeñas porciones de presupuesto que se están precisamente determinando para unas acciones muy específicas. Y hay otro asunto que me parece que es muy complejo, y es que precisamente estos ciclos de desarrollo que incluyen precisamente la gestión cultural no están tocando esas macroestructuras. Nosotros no estamos realmente apropiando todo ese modelo y ese planteamiento maravilloso que ya nos planteó las Naciones Unidas hace rato de cultura en clave de desarrollo. Pero no es cultura en clave de desarrollo solamente para las acciones específicas, es cultura en clave de desarrollo para que nos integremos a la macroestructura. ¿Qué acontece realmente en la agenda pública de los países? ¿Qué acontece en los movimientos políticos de los países? ¿Dónde está la cultura en ese sentido? ¿Cuál es el planteamiento de facto que estamos haciendo frente a exigir los derechos culturales, los derechos patrimoniales y obviamente ser partícipes de ese proceso? Entonces yo creo que la pandemia nos coge un poco en ese sentido sin las herramientas.
nos toma por sorpresa, como a todos los sectores, claro está, pero al sector cultural con mayor razón lo pone en un punto de mucha fragilidad, lo pone en el borde del abismo y hace necesario que precisamente revisemos esos planteamientos que estoy haciendo. Un sector cultural que poco sistematiza o poco ha sistematizado sus prácticas, por lo tanto el capital intelectual que construimos día a día, porque claro, en los maravillosos encuentros, en las festividades, en los desarrollos propios de intervención cultural comunitaria, se construye conocimiento, se generan pautas y se conectan códigos de valor que nosotros como sector no hemos sistematizado mucho y por lo tanto hoy, pues insisto, es una caja de herramientas vacía para poder enfrentar esta dificultad. Y no estoy poniéndome en una sola posición del sector, sino que también me estoy poniendo en la posición de los gobiernos. Nuestros ministerios de cultura, nuestras secretarías de cultura en particular, vienen con una tradición compleja también de atender asuntos mínimos. Todavía en nuestras escalas de gobierno no se logra interpretar la cultura como una inversión. Desafortunadamente lo tenemos que reconocer. Todavía se lee la cultura como un gasto y en esa medida, pues los recursos, como lo referenciaba ahora, nunca van a estar equiparados o no están equiparados hoy a las necesidades, a las inversiones que se hacen en educación, a las que también son deficitarias, las inversiones que se hacen en salud que también son deficitarias, pero la cultura es el último renglón de todas las inversiones en nuestros países. Entonces, en esa medida, hablar de gestión cultural y hablar de modelos aproximados para articular precisamente estas nociones de oportunidad, pues es lo que yo creo que nos está dejando precisamente esta pandemia, es lo que nos está dejando este COVID. Yo también comparto un asunto que ya fue planteado en la necesidad de establecer unas rutas de gestión colectiva. Por eso ponía entre comillas el concepto de gestión. Me parece que todavía nosotros mismos, cuando hablamos de gestión cultural, somos frágiles en entender la noción de lo colectivo, en entender los procesos asociativos, incluso los procesos cooperativos, que tienen una historia de tradición pues, en la construcción de las economías en estas sociedades y que como sector todavía no lo hemos apropiado muy bien. Y otro factor que creo que estoy hablando un poco en mix del deber ser, del acontecer del presente, pero también hacia lo expox y hacia dónde tendríamos que llegar, es realmente los sistemas de monitoreo y evaluación. Nosotros como sector, bueno, en México sé que se han hecho unos ejercicios maravillosos. Quiero necesariamente traer a colación esta publicación que se hizo de Es la Cultura, presidente, cuando este periodo de gobierno, cuando se estaban haciendo las elecciones, donde se ponía sobre la mesa precisamente un estado del arte de cuál es el significado que tiene la cultura para un modelo de gobierno, para un plan de desarrollo, para un plan de gobierno. Pero sin embargo, vuelve uno y siente que esos análisis, esos escritos y esas apuestas desde el campo de la teoría y de la estrategia se van quedando relegadas. Entonces, esa es la sumatoria. Y por eso me parece particularmente importante que hoy seamos capaces de hacer una mirada panorámica teniendo en cuenta esos antecedentes y esos referentes, y lo que nos pone pues la pandemia hoy sobre la mesa es como un espejo, como una cosa transparente que nos dice, miren que ahí está la realidad, miren que la complejidad del sector, de la falta precisamente de las estructuras, de la falta de la solidez, incluso diría yo de la falta de una postura política clara frente al deber ser de la cultura como la herramienta para el desarrollo, es el elemento clave pues que surge ahí y que todavía estoy casi segura que en ninguno de nuestros países se ha logrado instalar. Ha habido muchos planteamientos, hay excelentes buenas prácticas porque mal haría yo en decir que no se ha hecho un trabajo importante y nosotros mismos como gestores, como creadores, como productores, hay organizaciones de base que se la juegan cotidianamente, pero sigue siendo un asunto aparte del modelo de desarrollo, aparte de la estrategia macropolítica de nuestra región. Y bueno, entonces, qué importante que hoy pudiéramos ser capaces de sistematizar esta práctica del COVID-19 y armar una hoja de ruta clara, donde creo que lo principal es el autorreconocimiento del sector, la autovaloración del sector, no solamente como un sector que genera mediaciones para la transformación social, para la innovación, para el autorreconocimiento,
para poner precisamente en valor ese asunto del patrimonio material e inmaterial, que es la fuerza, insisto, es nuestra riqueza natural, sino realmente basarnos en todo eso, convertir todo eso como en los ingredientes para armar esa gran caja de herramientas y esa gran estrategia, porque yo lo que sí creo es que si vuelve a acontecer un asunto como este que estamos viviendo hoy, pues seríamos un sector con tendencia a desaparecer, porque no vamos a ser sostenibles. Esta fragilidad que estamos poniendo hoy sobre la mesa, pues está detonando muchos aspectos, precisamente no muy positivos en términos de las capacidades. Y ahí particularmente, y como este es un foro de red de universidades, yo quisiera llamar la atención a todos mis colegas, porque pues participo también en este proceso de formación, estamos realmente formando a nuestros gestores, a nuestros creadores y a los interlocutores, y este diálogo pues con otras disciplinas, que en este caso pues tenemos a Sebastián que viene del área de la economía, y bueno, y muchos de nuestros colegas que están obviamente de alguna manera tejiendo desde visiones epistemológicas, desde contenidos y desde saberes a una visión más integral de lo cultural, como esa columna vertebral del desarrollo, es si estamos formando en las competencias, si estamos realmente profundizando en nuestras ofertas formativas en los temas de que el sector cultural tenga las competencias para seguir generando esa riqueza, pero para articular esa riqueza a nociones reales de desarrollo. Yo creo que ahí están como los puntos de conexión que yo creo que son lo importante de este momento, cómo lograr capitalizar eso y cómo lograr trascender. Yo sé que es muy complejo porque cuando uno se sienta en las mesas de trabajo con los equipos de gobierno, por lo menos los que hemos estado en cargos públicos, siempre estamos argumentando y explicando el porqué, la importancia, la inversión y protegiendo mucho los presupuestos porque somos frágiles. También en esas mesas de trabajo somos frágiles porque entonces los de las haciendas públicas dicen que, pues, que lo cultural no es tan prioritario, porque también hoy tal vez sería el momento para que lográramos avanzar en un concepto que hemos estado dialogando con muchos de nuestros colegas y es, habríamos de lograr que la cultura sea una necesidad básica, que logremos instalar precisamente un estándar claro de análisis a los modelos de desarrollo de nuestras poblaciones, porque está científicamente comprobado que la cultura es un elemento que viabiliza muchas acciones fundamentales del bienestar de los seres humanos, no solamente el disfrute, la recreación y las posibilidades expresivas, sino en la esencia misma de los comportamientos, de las oportunidades, de los elementos comunicacionales. Entonces, la pregunta hoy es si tenemos los argumentos puestos sobre la mesa y si ya hoy este tema de esta pandemia nos demostró, como les digo, nos puso ese espejo transparente para que nos miráramos y viéramos qué tan frágiles somos, qué tan endebles son nuestras estructuras organizacionales. Y digo estructuras organizacionales incluyendo todo, porque es hasta la misma estructura del Estado. Nuestra secretaría, nuestros ministerios están hoy un poco también que no saben qué hacer, cómo distribuir los 4 pesos entre los 5.000 actores, por dar una cifra coloquial del asunto, cómo resolver el día a día, por ejemplo, lo cotidiano, los temas de alimentación, los temas de seguridad alimentaria, que sin duda es lo prioritario, los asuntos de salud, en fin, cuál es el tejido, cuál es el hilo, perdón, que permite viabilizar ese tejido, es como lo que yo pues quisiera plantear y para hacer un poco aras del tiempo, quisiera pues cerrar ahí y creo entonces, para conclusión, que creo que es el momento, hoy la línea base es importante porque nos deja claro los elementos de la fragilidad, vuelve y pone sobre la mesa la riqueza cultural que hay y las expresiones, lo que han permitido precisamente que en esta pandemia todos podamos ver cine, oír música, vernos a través de estas mediaciones, seguir activando las acciones de ese hemisferio creativo que todos tenemos, podernos seguir comunicando, cómo bajar esas estructuras reales de desarrollo que hagan sostenible el sector y que ojalá no venga otra pandemia como esta, pero que si llegara a pasar, pues tuviéramos las estructuras para dar respuesta a esos asuntos y que logremos hacer un posicionamiento mucho más estratégico de la cultura en nuestros enfoques del desarrollo e ingresarla definitivamente como una real prioridad en esas líneas y esas rutas de la planificación y de la política y de las agendas
A mi parecer al parecer se paró la transmisión de Clara Mónica, pero bueno, afortunadamente iba ya cerrando. Ok, bueno, gracias por tu participación. Es muy interesante, qué bueno que se pudo volver a conectar. Vamos ahora con la ronda de preguntas y respuestas. Es importante comentarles que hemos recibido bastante información. Hemos tratado de irla organizando, sistematizando y bueno, vamos para allá. Para Sebastián, Itzel Adriana Lazarín dice que le interesa saber más respecto a las acciones que mencionó en la primera parte, que si podrían compartirlas la información o cómo se puede tener más información. En el caso de Marcela Beatriz Flores, pregunta sobre los creadores culturales independientes de los países, ¿no? Participantes, si están dentro del mercado formal. Y en el caso de Aura Spitia Muñoz, dice que la retribución del artista, el técnico y el gestor, ¿cómo creen que debería ser en este nuevo modelo de consumo y producción cultural? Paso la voz. Muy bien. ¿Ahí me están escuchando? Sí, adelante. Mira, voy a intentar compartir nuevamente lo que había preparado. José Luis, te pido si te podés quedar hablando conmigo un momento Sí, para claro. ver si todos los gestores que nos están acompañando lo pueden ver, ¿sí? En este momento estoy intentando compartir una breve presentación como para comentar esas acciones que nos están preguntando, ¿sí? Supuestamente, ahora debería verse en pantalla eso. ¿Se ve, José Luis? No, no se ve. Supuestamente A lo mejor, estaría pasando. tal vez en Bueno. el compartir pantalla habría que poner todo tu pantalla, no solamente ese espacio. Ok. Para no provocar una pausa muy grande, retorno a la charla, ¿sí? Okay. Y les comento algunas de esas actividades, porque tienen que ver un poco con lo que mencionaba también Rafael y con lo que mencionó Clara Mónica. Creo que fue uno de los puntos en común que pude anotar, que es el tema de la gestión colectiva. Les recuerdo a los que nos están acompañando que en este momento yo soy parte de un equipo de trabajo de sector público, pero que muchas de nuestras acciones que ahora les voy a comentar las estamos realizando en asociación público-privada. Lo que ha permitido no solamente llegar a otros públicos, sino también poder contribuir a los resultados de esas acciones, y ha sido mucho más fácil. No sé por qué no me están escuchando, ¿no? ¿Me escuchan Sí, ahí? lo que pasa es que se apagaste tu micrófono, adelante. Ok. No sé qué se escuché y qué no, perdón, pero les comento entonces las acciones que estamos llevando a cabo, que les decía, estuve anotando algunos elementos que aportó Rafael y algunos elementos que aportó Clara Mónica, y uno de los puntos en los que nos cruzamos en común creo que fue en la mención justamente de las gestiones colectivas y de esas asociaciones público-privadas que en el caso nuestro, como una institución pública, han permitido desarrollar alguna serie de acciones en los 40 días que llevamos de cuarentena. Y les comento, por ejemplo, una de las acciones es un mercado creativo virtual que no ha necesitado más herramientas que el diseño práctico de plantillas y la comunicación con los datos de emprendedores con los que nosotros estamos trabajando actualmente. También hemos hecho una muestra virtual referida al sector de las artes plásticas, más o menos con la misma metodología, y también una serie de conversatorios, pero no solamente para acompañar a los ciudadanos, sino también dirigidos a los
emprendedores y a los gestores en el manejo de redes, en el trabajo de sus propias marcas, en cómo asociar formas de pago digital a la productividad que ellos tenían. Creo que hemos aportado algunas herramientas útiles. Y en el caso de estas asociaciones público-privadas, por ejemplo, tenemos un concurso de fotografía en este momento que hemos realizado con la Sociedad Goetheana, que está financiada obviamente por la Fundación Goethe de Alemania, y a través de esta asociatividad hemos podido poner un premio en dinero incluso en este marco, y también recién vi que comentaban del clúster audiovisual de Aguascalientes, México, con ellos, con el Bolivia Lab, que tal vez sea uno de los laboratorios audiovisuales más importantes de Latinoamérica, y también con Brasil estamos trabajando un cine en casa, que comenté en la primera parte, para vincular no solamente con nuevas audiencias, sino también desde los dispositivos que tenemos al alcance en nuestras casas, poder participar de este concurso que vincula 4 países. Mañana tenemos un vivo desde nuestra fanpage de Industrias Creativas para trabajar procesos creativos dentro de la gestión, que también los invito a participar. Y bueno, esta sería como una serie de acciones que estamos desarrollando en este momento. Por otro lado, también quiero mencionar, que me parece muy interesante, vi algunos de los comentarios en el chat de qué otras herramientas colocar en nuestra caja para esta salida. Y creo que un dato clave, que siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca, y no solo para las instituciones, sino también para los gestores culturales independientes, es la información. ¿Cómo se aproximan ustedes a su propio ecosistema? Porque cada uno en su rubro tiene un ecosistema formado por aliados. Creo que una estrategia clave es revincularnos, sobre todo con aquellas asociaciones o personas o elementos claves o estratégicos de nuestro ecosistema más cercano que nos han estado acompañando antes de la pandemia. Es decir, reforzar esas unidades que han permitido el desarrollo de los servicios que brindan como gestores culturales o como emprendedores. Creo que esa es una buena estrategia. Y por último, para terminar acá esta participación, comentarles también que con respecto a la información y a tener esa información fresca, nosotros también en este momento estamos realizando un mapeo especial para todos los emprendedores con el cual pretendemos generar una política que modificó absolutamente lo que teníamos planificado para este año, pero nada, juntos y en forma consensuada esperamos encontrarle una hoja de ruta un poco más clara para lo que quede después de la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahora, para preguntas para Roberto. Verónica Durán pregunta, ¿qué se está haciendo en el sector cultural ahora durante la cuarentena para difundir la cultura? Carmen Zapata dice que, ¿qué pasa con el caso de las poblaciones en riesgo? Por ejemplo, en México, los pueblos originarios, la comunidad de la diversidad e inclusión de la comunidad, la diversidad sexual, ¿cuál sería tu recomendación para generar acciones y poder seguir trabajando de cerca con estas poblaciones y en medio de esta pandemia? Eduardo Antonio Ferrer comenta que ante la situación de la pandemia quedó confirmado que los medios audiovisuales son la herramienta más importante para difundir las propuestas culturales y que en este contexto, pues el gestor cultural debería hacer la integración de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tú consideras? Adelante. Gracias. Respecto a lo primero, ¿qué se está haciendo? Bueno, algo intenté en el tiempo disponible de contarles. Hay medidas que se están implementando desde el Estado central para apoyar. Y a nivel del sector, yo diría que hay una enorme cantidad de iniciativas que están en desarrollo, por supuesto que en los ambientes virtuales, que van desde intercambios, trueques, ofertas de servicios, una enorme, ya diría, incluso al punto de la saturación, de ofertas de todo tipo de capacitaciones, la diversificación de contenidos culturales, de intentar poner en el formato audiovisual con lo difícil que es, porque la experiencia, ¿no?, de ver el teatro, de estar allí captando el gesto, es muy distinta de verlo por la pantalla.
Ahí se está implementando televisión, contenidos culturales en la televisión pública, eso ya está en desarrollo, fundamentalmente en una articulación con el Ministerio de Educación, pero se pueden ver ya contenidos, sobre todo para niños, en la televisión. Y yo diría en el ámbito cultural, asumiendo esas precariedades que ya contábamos delante, estrategias de subsistencia, que van desde redes solidarias para apoyar determinados grupos y comunidades y personas, por supuesto. Vi una muy interesante hace un par de días atrás que me llegó por WhatsApp a propósito de los canales existentes, de un agrupamiento de 8 organizaciones para ir en ayuda de una comunidad mapuche, a propósito, en el sur de Chile, en el sur de nuestro país. Entonces me pareció muy interesante, ya no era una acción de alguien, sino que se presentó como tal. Somos varios que nos hemos unido para ir en ayuda de esto y juntar, en este caso, alimentos. Yo diría, respondiéndose, muy diverso lo que se está haciendo, de distintos tipos, de gente que está intentando sobrevivir. Hay gente que está intentando, con esas acciones, mantener en vida sus espacios culturales. Por supuesto que diversificar las formas de vincularse con sus beneficiarios, con sus públicos. ¿Qué pasa con las poblaciones en riesgo? Mucho y muy de todo. Agregaría a los migrantes también. Se hizo la pregunta por la población LGTBI, pueblos originarios, agregaría migrantes. Yo diría están en mucho riesgo. Los últimos en particular han sido temas muy noticiosos de las comunidades que han intentado regresar a sus países. Más de 400 ciudadanos bolivianos acá en el centro del país, acá en Santiago. Muchas personas fueron a ayudar ahí a propósito de las expresiones de solidaridad, organizaciones, también con los ciudadanos peruanos y también venezolanos. Situación, me imagino, conocida por casi todos los países en Sudamérica que han recibido ciudadanos de ese país. No he visto lo particular, lamentablemente, y creo estar informado. Voy a hacer la búsqueda más específica, pero lo que respecta a cultura, no hay mención salvo las propuestas del sector, ¿no? Porque yo hacía mención a la encuesta que se hizo, y en la encuesta yo la contesté. También se nos preguntaba por posibilidades de acción, algunas ideas de acción, y aparecen acciones tanto de abordar la violencia de género en particular, y algunas acciones específicas hacia esta población. No he visto algo específico respecto de pueblos originarios, que efectivamente son estos grupos, pueblos originarios y la población migrante, algunos de los sectores más desfavorecidos por el desarrollo. Entonces requieren, por supuesto, que acciones específicas que vayan en su beneficio. Respecto de lo audiovisual, si entendí bien la pregunta, yo creo que hay un esfuerzo en general sostenido que está intentando hacer mucha gente de existir en las redes sociales, de existir también en el ambiente virtual. Alguna vez alguien dijo por ahí, se hizo popular la frase, ¿no?, de que no está en Internet, parece ser que no existe. Hoy día estamos presenciando una enorme volumen, yo diría al punto de avalancha, telúrica más bien, para usar un concepto que nos identifica los de esta parte del mapa, de contenidos asociados a lo cultural, que han ido acompañando este proceso. Alguien lo decía hace un rato, han ido acompañando este proceso. Yo creo que sería muy difícil pensar en sobrellevar esto sin la música, sin el cine en particular, sin todo aquello que estamos consumiendo y que también permite demostrar que la cultura juega un rol absolutamente determinante. Entonces, yo diría que ahí aparecen también desafíos, ¿no? Y quisiera rematar con esto y cerrar también la participación, retomando algunas ideas. Estamos en un escenario que nos demanda mucha creatividad, flexibilidad, por supuesto que capacidad de gestionar la incertidumbre, nuestros propios miedos y necesidades, pero creo que eso es posible viéndonos con otros. Estoy absolutamente convencido que allí está la posibilidad de la especie y la posibilidad también del sector. Yo sí creo que tenemos un sector, a propósito, da para un debate grande, frágil, por supuesto, con tremenda precariedad, dentro del cual hay subsectores, pero evidentemente esto ha puesto en tela de juicio incluso la misma noción. El fortalecimiento de la asociatividad me parece que es clave y determinante para este proceso. Quienes están dialogando en general con los estados, con los gobiernos, son grupalidades, son asociaciones, son gremios. Entonces, quienes no tienen niveles de asociatividad importantes no están siendo considerados.
no se hacen escuchar a su vez. Ahí tenemos un tremendo desafío. Yo diría, y aprovechar, cerraría con esta idea, aprovechar creativamente el tiempo. Y digo lo de creativamente el tiempo porque no es que exista mucho tiempo. Yo creo en ese sentido, no es que tengamos más tiempo. La hiperconectividad también nos tiene muy, muy vinculados quizás a estas formas de comunicación, pero hay experiencias que están en desarrollo, acá estamos acompañando varias, la hemos aprovechado nosotros también desde la organización, que los invito a seguir ahí lo que estamos haciendo en @egaccultura en nuestras redes sociales. Y estoy hablando de aprovechar creativamente el tiempo en justamente avanzar en combatir esa precariedad que nos caracteriza. Sobre todo, y alguien lo preguntaba, con los trabajadores independientes. José Luis hacía esa acotación hace un rato. ¿Qué está pasando con los creadores independientes, ¿no?, dentro del mundo cultural? Es la expresión, yo diría, mayoritaria de la precariedad en el ámbito de la cultura. Diseñar modelos de gestión, termino, avanzar en contar con portafolios de evidencia, documentar la práctica, todo esto que venimos haciendo, ordenarlo, ¿no?, para poder tener la mano cuando se necesite. Y, por supuesto, sistematizar, pensar lo que se hace, pensarlo críticamente, poder aprender de aquello y poder compartirlo. Hoy día hay en desarrollo una enorme cantidad de experiencias que hay que documentar, que hay que estarlas tomando, que va a ser maravilloso pues, poder analizarlas con la perspectiva del tiempo y bueno, y poder recrearlas. Nosotros hemos hecho ese ejercicio, remato con esto, en las próximas semanas, también aprovecho de pasar el aviso, va a estar disponible en la web un libro que se llama Pensarlo Comunitario, Arte, Cultura y Participación, que precisamente sistematiza, y hemos usado este tiempo de estallido social, verano, por la pandemia, para intensamente trabajar, y precisamente hoy día estábamos revisando la portada, ya lo van a poder ver y creo que se puede. Hay que plantearse ciertos objetivos que permitan avanzar en ese proceso. Bueno, quiero agradecer la invitación y saludar a todos los presentes y esperar que estas reflexiones en voz alta permitan encontrar nuevas pistas, nuevos caminos, y que lo que estamos haciendo ojalá encuentre otras vías para seguirse desarrollando de mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Ahora, de Clara Mónica, igual también una serie de comentarios, selecciono algunos. Carlos Roberto Jiménez dice, hay que buscar posicionar la cultura como un bien de primera necesidad y no solo como distracción o uso del tiempo libre. Verónica Telles comenta al respecto de la exposición de Clara Mónica, que la cultura es el último eslabón de lo prioritario institucional, pero en ella se apoyan los sectores turísticos y de la economía. Cici Montilla menciona que le preocupa que piensen que hacer programas de emergencia, convocatorias para paliar la situación del COVID-19, repartir pequeños presupuestos en pequeños estímulos va a resolver el problema de fondo. Te paso la palabra, Clara Mónica. Creo que lo que se abre acá en este espacio es una ruta clara para seguir construyendo en el debate y obviamente en posturas integrales. Yo también estoy de acuerdo en que se están haciendo muchas cosas. De hecho, creo que lo primero que como sector en general hemos hecho es hacer una alfabetización en todas estas herramientas digitales, y es maravilloso todo lo que está fluyendo por estos medios, estas oportunidades de diálogo, los actos de creación, las exposiciones virtuales, los conciertos, la construcción incluso colectiva en virtualidad me ha parecido un elemento muy importante. Y también reconozco, como lo dije ahora, que hay esfuerzos muy grandes. Pero fíjense, y me retomo el llamado de atención que hace la maestra Cici Montilla. Aquí en Medellín se hizo una convocatoria hace 15 días en clave de COVID para apoyar al sector. Nos presentamos, porque incluyo mi corporación, nos presentamos 220 instituciones y asignaron 12 proyectos. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí es donde yo digo que realmente la complejidad es demasiada. No estoy poniendo responsables, sino que estoy diciendo, tenemos que revisar eso, tenemos que hacer un replanteamiento. Y quiero tocar dos temas también un poco para cerrar, apoyando pues lo que ya Sebastián dijo y Roberto, que yo también quiero felicitar al sector por la fortaleza que ha mostrado en esta complejidad, por su capacidad creativa, que insisto, es la riqueza que tenemos, somos portadores de ese capital simbólico
y de esa economía de la abundancia, porque es lo que permanece precisamente, pero hay unos asuntos que me parece que tenemos que capitalizar y poner como valor agregado. Un tema que es clave son los asuntos de bioseguridad. Como sector nos toca precisamente conectarnos a esos asuntos de la bioseguridad, las instituciones, los teatros, las organizaciones que manejan públicos. ¿Cómo nos vamos a preparar para eso? ¿Cómo vamos a ingresar en esos estándares, incluso de certificaciones de calidad para esos temas, que creo que como sector poco o muy poco realmente se ha hecho, y me parece que ahí puede resultar un elemento innovador? Otro tema en el que he estado reflexionando mucho es que tiene que ver en este momento el asunto de los eventos masivos y las grandes coberturas, porque están replanteadas en este momento. Por mucho tiempo no va a haber eventos masivos, pero sí va a haber que inventar y generar estrategias que permitan incluso recuperar esos asuntos de los relacionamientos de estrategias de cámara, de públicos más cercanos. El tema de la proximidad, como lo planteé ahora, es vital que lo repensemos, y obviamente todo lo que va a estar asociado a metodologías híbridas entre lo virtual, lo presencial, apoyado en el concepto de distanciamientos sociales para preservar la seguridad de todas las personas y de los seres humanos. Y ahí entonces hay también unos replanteamientos seguramente que tendrán que hacer nuestros estados de cómo se van a manejar los presupuestos, qué tipo de proyectos se van a priorizar, para que vayamos entrando paulatinamente en esas acciones de sostenibilidad. O sea, como lo dije al principio, ahí ya hay unas hojas de ruta, hay unos planteamientos maravillosos. Insisto, este tema de la virtualidad, pero también de la presencialidad ya más acotada, más de pequeños grupos, de pequeños procesos de producción, van a estar, diría yo, en la vanguardia, van a marcar la punta en este momento, y creo que pues que sin duda todos los factores asociados a los temas de formación, como ya fueron planteados, a esta alfabetización digital, a la utilización de estas nuevas herramientas, pero de manera clara y contundente, yo diría sí, fortalecernos como sector no solamente en la acción de la conexión hacia la creación, sino en la acción hacia la visibilización de los derechos humanos, de los derechos culturales, que precisamente son parte del tejido que creo yo que debe viabilizar también en términos de visión futura este desarrollo y bueno, y esta experiencia humana que estamos viviendo, y que, como dije en principio, pues nos hizo iguales. Y hoy también entonces sintámonos iguales frente a las capacidades, frente al ejercicio, las prácticas de creación, de generación de conocimiento y sobre todo las prácticas políticas. Muchas gracias a todos, y bueno, queda abierto el debate y podemos seguir dialogando a través de otros medios y otras plataformas. Muchas gracias, Clara Mónica. Pues, híjole, el tiempo otra vez nos ganó, y con muchísimas preguntas y comentarios en el tintero. Créanme, el equipo ha tratado de sistematizar, pero en realidad son bastantes. Y bueno, ya hemos llegado al tiempo de cierre. En ese sentido, me gustaría, así de una manera muy corta, que pudiéramos hacer una breve ronda muy cortita a manera de despedida de cada uno de los participantes. Empezamos con Sebastián, adelante. Muy bien, quisiera compartirles dos pensamientos finales. En primer lugar, uno práctico, y es que los invito a todos a visitar nuestro sitio en Facebook de Industrias Creativas para observar lo que estamos haciendo y que puedan encontrar puntos en común, que nos escriban contándonos especialmente en qué proyectos pueden pensar que nos podemos asociar. Nosotros trabajamos con muchas entidades, así que nos gustaría conocer en qué piensan que podemos ofrecer un contenido nuevo, un contenido que sirva tanto a sus destinatarios como a los nuestros. Así que en ese sentido la invitación está abierta para todos. Esperamos recibir sus comentarios al respecto. Y por último, una gran verdad que hoy toma otra dimensión, y que es que sin cultura no se puede vivir. Y cuando hablamos de bien de primera necesidad, creo que en este momento el lado simbólico, esa dualidad que nos mostró la convención respecto de la cultura, toma una dimensión
magnánima, ¿sí? Creo que tenemos que hacer foco, pero muy, muy, muy fijo en que nuestras decisiones, nuestros proyectos y cada paso que estemos dando a partir de esta pandemia vengan de la mano de revitalizar el rol de la cultura para el desarrollo. Pero no solamente quedarnos ahí, sino que este enfoque pueda integrarse a la discusión de los grandes presupuestos y de las grandes políticas. Que creo que esa ha sido como la debilidad que ha dejado que el sector cultural en este momento, a pesar del aporte que está ofreciendo a la pandemia como sostén anímico, a la hora de los resultados prácticos y de apoyo, aparezca al final de la fila. Así que esa sería la idea que me gustaría dejar, que creo que es lo que nos acompaña todos los días, que es el rol de todas las expresiones culturales y cómo nos han acompañado durante esta pandemia. Sin cultura no se puede vivir. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Solo una idea. Quisiera hacer una invitación a observar lo que está pasando. Hay tanto que está aconteciendo. Esta tarde miraba un esfuerzo que hicieron unos colegas de acá de Chile, que lo puedo compartir pronto, si lo pueden colgar allí, de las distintas iniciativas en desarrollo tanto en Europa como en América Latina para enfrentar la crisis, cómo han reaccionado los estados. Me pareció muy, muy interesante. Creo que habría que hacer el ejercicio a propósito de la participación, a propósito de la incidencia y también de pensar colectivamente soluciones, de hacer inteligencia colectiva al respecto, de ver qué está pasando y tomar aquello que nos pueda servir. Y por supuesto que yo iría a estar muy atento activamente de ir documentando aquellos que tienen la posibilidad de en estos tiempos estar actuando, que han logrado encontrar otras vías, que han logrado encontrar otras plataformas para seguir haciendo lo que han venido haciendo, en algún minuto compartir esas experiencias. Creo que va a llegar el momento de ya no solo encontrarnos a pensar cómo enfrentar, ¿no? Cómo nos organizamos para enfrentar lo que está hoy día aconteciendo, sino que el momento de mirar hacia atrás y ver cómo sobrevivimos, cómo lo hicimos, qué aprendimos, cómo lo que somos hoy día en parte está reflejado en este momento que hoy día nos toca vivir. Termino agradeciendo y felicitando por la iniciativa que nos permite juntarnos. Veo que es una convocatoria espectacular, los felicito y a seguir adelante. Hasta pronto. Muchas gracias. Adelante, Clara Mónica. Bueno, no, yo me quiero sumar pues como a los planteamientos que se han hecho. Creo que es una oportunidad de oro de verdad hoy para el sector y como dice el dicho popular, de todas las crisis tiene que salir algo muy bueno. Yo creo que es el momento de hacer una acción completa e integral de activar las redes que existen, más asociadas a la gestión, a construir colectivamente una postura crítica, pero de crecimiento, hacia que el sector tenga el espacio de oportunidad, como ya lo dijimos y como está planteado. Podría incluso a partir de aquí generarse una gran mesa de intercambio de oportunidades en todo este eje latinoamericano, porque hay muchos productos, hay muchos procesos que todavía no circulan, todavía estamos delimitados a veces en nuestros territorios, hay algunas conexiones, pero realmente no logramos una cosa macro de reconocimiento de nuestro territorio, con las similitudes, pero también con las diversidades y las potencialidades identitarias que tenemos. Entonces yo también quisiera invitar a eso, a ver si somos capaces de construir un gran portafolio de reflexiones, un gran portafolio de apuestas, un gran portafolio de oportunidades para todo este eje latinoamericano. Sea entonces el momento a través de estas plataformas, pero como les dije ya también a través de metodologías híbridas, lograr precisamente estas oportunidades de desarrollo. Muchas gracias, reitero, por este espacio, maravillosa también la participación. Las preguntas, no sé si se puede después que hagamos el ejercicio de responder algunas vía email, un poco para que la gente no se quede como con sus preguntas sin responder. Me parece que es un asunto también de responsabilidad. Y bueno, estamos aquí en Colombia y en Medellín para compartir, para conectar, para comunicar e insisto, para fortalecernos como sector. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, pues no queda más que agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia, ya sea por Zoom o por YouTube. Gracias por las felicitaciones que nos han hecho llegar, también por las críticas. Con mucho gusto vamos a tomar nota de ello para poder mejorar. Esta es nuestra segunda sesión. Esperemos que poco a poco irla mejorando.
Así pues, quisiera hacer el cierre de esta sesión, pues agradeciendo a Clara Mónica por su participación, por su paciencia y insistencia. Qué bueno que seguiste insistiendo. No nos hacíamos esta sesión sin ti, qué bueno que sí se pudo. Gracias, Sebastián, también por la participación, por compartirnos las cosas. Roberto, también muchas gracias. Igual quisiera hacer una especial mención a Alfredo González, que es el que está detrás de UDG Virtual, que hace posible estas conexiones de soporte tecnológico. Y bueno, ya para cerrar, quisiera comentarles que la próxima sesión, que serían la 3, el tema es los posibles efectos de la crisis económica en el sector cultural. Va a ser el 20 de mayo también, pero el registro va a estar abierto hasta el 13. Así que esta plática este panel va a estar puesto también en el sitio web de la red. Para aquellos que lo quieran volver a ver o compartir, pues ahí va a estar, ¿no? Y sí, vamos a hacer llegar las preguntas, comentarios que se han hecho a los panelistas para que tengan oportunidad de observarlas y, bueno, en algún momento responder. Pues muchas gracias, un abrazo a todos y hasta luego, que estén bien. Hola. Bueno, salió. Sí. Ya me estaba descolgando, hola. Oye, qué bueno que llegó Clara Mónica, qué bueno. Y no tiene el micrófono activado, no sé si nos está escuchando. Pero bueno.